Hola, 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 mis apreciados amigos. Dios te bendiga abundantemente. Hoy es nuestra última noche, sí. Hoy es nuestro último tema. Y es una alegría que hoy pues estemos despidiendo esta Semana Santa. Tenemos un tema muy importante, un tema muy beneficioso, un tema que te va a interesar a ti que me estás viendo. Hoy estamos conectados para que puedas escuchar un tema de parte de nuestro Señor Jesús. Jesucristo hoy quiere darte un último mensaje. Hoy terminamos con toda la secuencia de los temas y nuestro último tema es Cristo nuestro juez. ¿Qué te parece? Cristo nuestro juez. Con ese tema cerramos esta última noche. El último mensaje que Dios quiere darte, el último llamado que Dios quiere colocar en tu vida. Yo quiero comenzar este tema con una oración. Vamos a introducirnos en el tema, pero vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Jesús para que sea Él quien nos pueda dar la capacidad y la sabiduría de poder entender su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque hoy nos bendices con un día más y queremos, Padre, que tu tema pueda calar poderosamente en los corazones de las personas que van a escuchar. Hoy tenemos que tomar decisiones, Padre, decisión de vida o decisión de muerte. Queremos que nos acompañes, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu pueda estar en este momento rodeando el corazón de cada persona que esté viendo la transmisión. El tiempo se acaba, Padre. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas. Nuestro último tema, Cristo nuestro juez. En esta vida, ¿qué es lo que hace un juez? Quiero decirte, quiero ponerte a reflexionar un poco, quiero ponerte a pensar un poco. Cuando se te viene la palabra juez a la mente, ¿qué comienzas a pensar? Cuando escuchas la palabra juez, alguien que simplemente da un fallo, ¿verdad? Alguien que dice, ¿eres culpable o eres inocente? El juez decide. Sí, hay alguien que intercede por ti. Hay alguien que te está apoyando, hay alguien que está tratando de que tú seas beneficiado, de que todo lo que se te ha imputado se retire. Hay alguien. Pero después de todo ello, el juez dice si este merece libertad o este no merece libertad. Eso es lo que pasa con un juez aquí en esta tierra. Lo mismo pasa en el cielo. Nosotros tenemos un juez, ¿sabes? Y ese juez se va a manifestar un día. Hoy ese juez está siendo nuestro intercesor en el cielo. Pero un día Jesucristo dejará de ser intercesor. Un día Jesucristo dejará de ser nuestro abogado y pasará a ser juez. Cuando Jesucristo pasa de ser abogado a ser juez, apreciado amigo y apreciada amiga, entiéndelo bien. Cuando Jesucristo deja de ser abogado y pasa a ser juez, Jesucristo ahora simplemente decide quiénes están para vida eterna y quiénes están para muerte eterna. Veníamos estudiando en toda esta semana que había un santuario en el cielo y un santuario en esta tierra. El santuario de esta tierra era una copia que había en el cielo. Hemos estudiado el atrio donde moría el corderito. Hemos estudiado el lugar santo, donde iba el sacerdote para interceder. Y hoy terminamos con la última fase, que es el lugar santísimo. Son 3 fases: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy terminamos con el lugar santísimo. ¿Qué significa el lugar santísimo? ¿Qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué se hace en el lugar santísimo? Tenemos que entender qué se hacía en el lugar santísimo en esta tierra para entender lo que sucede en el lugar santísimo en el cielo. Presta bastante atención. La Biblia dice en el libro de Levíticos que lo que se hacía era lo siguiente. Presta bastante atención. Yo te voy a narrar un poco la historia y luego vamos a ver la Biblia para corroborar lo que te estoy diciendo. En el lugar santísimo se entraba una vez al año. ¿Por qué se entraba una vez al año? Presta bastante atención. El lugar santísimo era un lugar donde se depositaban todos los pecados de las personas.
Diariamente las personas sacrificaban su corderito. Ese corderito moría y los pecados eran transferidos. Los pecados se quedaban en el santuario diariamente, y el pecado contaminaba el santuario. Y por eso una vez al año se hacía la purificación. Una vez al año se purificaba el santuario de todos esos pecados que habían llegado. Porque diariamente cada persona iba y mataba a su corderito como consecuencia del perdón de sus pecados. Sí, por eso que una vez al año el sumo sacerdote entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entraba al lugar santísimo ¿para qué? Para purificar el santuario. Para que todos esos pecados puedan ser eliminados. Apreciado amigo y apreciada amiga, presta bastante atención. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar de todos los pecados que habían sido almacenados en todo el año. Pero para purificar necesitaba ¿qué cosa? Necesitaba 2 machos cabrillos. ¿Sí? Necesitaba ¿qué más? Necesitaba un cordero. Sí, necesitaba un cordero y un novillo, un becerrito, ¿me dejó entender? Tenía 4 animalitos. 2 machos cabrillos, presta bastante atención, 2 machos cabrillos, un becerro y un corderito. ¿Para qué era ese corderito? Ese corderito era para el pecado del sumo sacerdote y el de su familia. ¿Sí? El becerrito, el novillo era para el sumo sacerdote y su familia, para que tenga cuentas con Dios. El cordero, ¿sí? El cordero era ¿para qué? Para el perdón de los pecados de todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y quedan los 2, que son el macho cabrillo. ¿Qué pasaba con estos 2? Se echaba la suerte, el sumo sacerdote veía a quién caía la suerte. El que caía la suerte, ese era sacrificado y el otro quedaba vivo. ¿Para qué? Ahorita te explico. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero el lugar santísimo era un lugar donde cuando una persona entraba al lugar santísimo, así directamente moría. Porque el lugar santísimo es la presencia del mismo Dios. Entonces ahí estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto, tú no podías verlo. Incluso ahí hay 2 ángeles que se están cubriendo el rostro. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba allí, entraba con un incensario y lo colocaba encima del arca del pacto. ¿Para qué? Para que todo eso haya una nube y no podamos ver. El sumo sacerdote utilizaba esa nube que cubría, ¿sí?, el arca del pacto. Colocaba ese incensario para no poder ver el arca del pacto. Salía, sacrificaba el novillo que era para él y para su familia. Entraba al lugar santísimo, rociaba 7 veces con sangre. Hacía lo mismo con el cordero, que era para purificar los pecados de las demás personas, el sacrificio de las demás personas. Y después de esos 2 procedimientos, ¿qué es lo que hacía? Cogía el macho cabrillo, que era para purificar los pecados del santuario, para limpiar el santuario. Terminaba ese procedimiento, apreciados amigos, y el pueblo estaba esperando afuera atento. ¿Qué iba a pasar? Porque era el momento en el cual las personas que no estaban a cuentas con Dios automáticamente morían. Aquella persona que había entregado su corderito pero que no estaba a cuentas con Dios, moría en el acto. Y si el sumo sacerdote entraba a hacer ese procedimiento sin haber estado a cuentas con Dios, el sumo sacerdote quedaba muerto adentro. El sumo sacerdote entraba con una cadenita. Si esa cadenita sonaba, quiere decir que estaba saliendo. Pero si esa cadenita no sonaba, quiere decir que el sumo sacerdote moría ahí porque no estaba a cuentas con Dios. Por eso todo el pueblo tenía que estar a cuentas con Dios. En ese momento estaba siendo investigado todo el pueblo. Y cuando salía el sumo sacerdote y bendecía al pueblo, quería decir que todos habían sido borrados sus pecados y habían sido justificados. Eso pasó en la tierra y eso pasa en el cielo, apreciado amigo. Y usted dirá, pero ¿y cómo? ¿De dónde saca usted que un novillo para el sumo sacerdote y su familia, otro cordero para
el pueblo de Israel y un macho cabrío para purificar el santuario. Pues eso dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 16 de Levítico. En Levítico está registrado eso. El libro de Levítico nos enseña que eso es totalmente cierto. El capítulo 16 vamos a leer dos versículos nada más. Vamos a leer. El versículo 17 dice la Biblia del capítulo 16, que lleva como título el día de la expiación, de lo que te estoy hablando, que se entrega una vez al año. Dice el versículo 17 del capítulo 16 de Levítico. Ningún hombre estaba en el tabernáculo. O sea, todos esperaban afuera. ¿Te acuerdas que te dije que todos están esperando afuera? A ver qué pasaba, si salía o no salía el sumo sacerdote. Ningún hombre estaba en el tabernáculo de reunión cuando él, quiere decir el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario. Quiere decir que entre al lugar santísimo. ¿Qué más dice la Biblia? Hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, el primer corderito, el becerrito, por su casa y toda la comunidad de Israel. Ahí está. Un primer cordero para él y su casa y el otro para todo Israel. Ahí está el sacrificio de esos dos corderos. El novillo y el cordero. Y falta uno. ¿Te acuerdas que uno se sacrificaba para el tabernáculo, el santuario? El versículo 20 nos habla de eso y dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, ahí está, se expiaba el santuario. ¿Y con qué? Con el macho cabrío que había dado la suerte. Y quedaba uno vivo, ¿te acuerdas? Ahí está. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer al macho cabrío vivo. ¿Sí? Ese vivo que quedaba, ¿te acuerdas? Uno quedaba vivo. ¿Qué pasa con ese vivo? Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza el macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. ¿Y qué pasaba con ese macho cabrío que era enviado al desierto? Moría. Entonces debemos entender que en esta tierra habían 4 animalitos. Un animalito que era para el sumo sacerdote y su familia, para estar a cuenta. El otro era para todo el pueblo. Y el macho cabrío era para el tabernáculo. Y el que quedaba vivo, lo soltaban al desierto para que muera. Pero ahí dice la Biblia, hemos leído, que Aarón colocaba las manos sobre ese macho cabrío vivo y transfería todos los pecados del santuario a ese animal. Y ese animal se iba al desierto y moría con todos los pecados. ¿Sabes a quién representa ese animal que quedaba vivo y se fue al desierto? A Satanás. ¿Sabes a quién representa esos corderos que mueren en favor de nosotros? A Jesucristo. Sí, a Jesucristo. Y más tarde o más temprano, aún queda vivo ese macho cabrío. Aún está aquí en esta tierra. Y él será el único responsable, el autor del pecado, Satanás. Él cargará con todos los pecados, así como hemos visto en el santuario terrenal. Ese macho cabrío que representa a Satanás cargará todos los pecados. Será transferido a Satanás todos los pecados y él será responsable de todo ello. Y el pecado llegará a su fin, porque Jesús eliminará el pecado. Y si el pecador se agarra del pecado, terminará siendo eliminado. Y en esta noche, Jesucristo te llama para soltarte del pecado y agarrarte de Jesús. Jesucristo murió en esa cruz, en sacrificio de ti, en sacrificio mío. ¿Para qué? Para Él ser nuestro intercesor, para ser nuestro abogado. ¿Para qué? Para tener nosotros vida eterna. Jesucristo murió para darnos vida eterna a nosotros. Si es que nosotros no decidimos en favor de Jesús, déjame decirte que tenemos una sentencia de parte del juez, no para vida eterna, sino para muerte eterna. Pero Jesucristo no es que quiera matarte a ti. Ojo, coloca eso en tu mente, en tu corazón. Jesucristo no mata personas. Jesucristo no mata personas. Jesucristo va a eliminar al pecado. Si el pecador decide salir de allí, el pecador va a ser salvo, porque decidió
soltarse del pecado. Pero si el pecador hasta el día de hoy, hasta mañana, se sigue agarrando del pecado, Jesucristo va a matar el pecado, va a eliminar el pecado. Y si el pecador se agarra, inevitablemente, como está agarrado del pecado, solo buscará su sentencia. Cada uno decide o vivir o morir. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero hacerte entender algo. Esta vida es corta, ya la habrás escuchado, la vida es corta. Hoy estás mirándome a mí, tal vez mañana yo ya no estoy aquí. La vida es así. Uno nunca sabe cómo será el mañana. Yo no lo sé. Por eso que diariamente tenemos que vivir una vida en comunión con Dios. Yo no sé cuál será mañana mi situación. Por eso hoy yo tengo que decidir. Tengo que tomar hoy una decisión. ¿Qué sucede si mañana duermo y no levanto? Muchas personas han dormido y no han levantado. Así es, apreciado amigo, apreciada amiga. La vida es así. No podemos jugar con nuestras decisiones. Esto pasó en el santuario terrenal. Los corderitos representaban a Jesús. Y ese cordero que queda, o ese macho cabrío que quedó vivo, representa a Satanás, que un día tendrá que responder por todo lo que hizo. Pero también hay un juicio en el cielo, ¿sabes? Hay un juicio en el santuario, así como se realizaba un juicio en el santuario terrenal, también hay un juicio que se viene desarrollando en el cielo, en el lugar santísimo, en el santuario celestial. También hay un juicio. ¿Y saben cuándo comenzó ese juicio? Ese juicio comenzó cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Hoy Jesús está en el lugar santísimo haciendo juicio. Pero tú te preguntarás, ¿qué tipo de juicio? Hoy Jesús está investigando, está viendo los expedientes de las personas, está investigando. Eso se llama el juicio investigador. Hay 3 tipos de juicios y en 3 momentos diferentes. ¿Sabías, apreciado amigo, apreciada amiga, que hay 3 tipos de juicios? El primer juicio es el juicio investigador, que hoy se está dando el juicio investigador, que es el juicio antes que venga Jesús, antes del advenimiento. El preadvenimiento, ahorita estamos en el preadvenimiento, ahorita se está desarrollando el juicio investigador. Nuestras acciones, nuestras vidas están siendo investigadas. Estamos pidiendo perdón por el pecado que estamos cometiendo. Diariamente tenemos que pedir perdón. Ese juicio investigador, apreciado amigo, apreciada amiga, ¿sabes para quiénes son? Yo quiero dar una buena noticia. Ese juicio investigador es para los que han aceptado a Jesús. Quiere decir, ese juicio investigador es para ti que eres parte de la iglesia. Para mí que he aceptado a Jesús. Todo aquel que haya aceptado a Jesús está siendo investigado hoy. El que no aceptó a Jesús no forma parte del juicio investigador. Hoy está siendo investigado la casa del Señor. El primer juicio lo experimenta la casa del Señor, aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que se han bautizado, aquellos que asisten a la iglesia. Esas personas que han aceptado a Jesús como su Salvador forman parte del juicio investigador. Sí. Y tú dirás, wow, qué bueno, yo no acepté a Jesús, yo no estoy en ninguna iglesia, o sea que yo no estoy siendo juzgado. Sí, sí. Tú que no conoces a Jesús, que no lo aceptaste, que no estás en ninguna iglesia, hoy no estás siendo juzgado tú. Porque el juicio investigador es para aquellos que han aceptado a Jesús. Hay un segundo juicio. Pero primero quiero decirte, ¿sabes cuándo termina ese primer juicio? ¿Sabes cuándo termina ese primer juicio? Para los que han aceptado a Jesús. No sonrías si no has aceptado a Jesús, porque ahorita viene la noticia para ti. El juicio investigador, ¿sabes cuándo termina? Para aquellos que han aceptado a Jesús. Cuando Cristo sale del lugar santísimo. Cuando el Espíritu Santo se retira, terminó el juicio investigador. Terminó el juicio para los que aceptaron a Jesús. ¿Y cómo sabemos quién es salvo y quién no es salvo?
Eso es la angustia que sentía Jacob. No sabía. Pero si nosotros estamos diariamente confesando nuestras acciones, apreciado amigo, siéntete seguro. Tu juicio investigador está en favor de vida eterna. Pero si hoy aceptaste a Jesús, pero estás obrando de una manera oculta, donde solamente Dios ve, pero el ser humano no ve. Tal vez para el ser humano, tal vez para el miembro de iglesia tengas una nota 20. Tal vez como pastor, tal vez como dirigente de la iglesia, todos digan, wow, qué hermano, mira cómo predica. Tal vez para los ojos humanos puedas tener una nota 20, pero ante los ojos de Dios no podemos escapar. Yo no puedo escapar ante los ojos de Dios. Ahorita mi nombre está siendo juzgado. El nombre de todos los que han aceptado a Jesús está siendo juzgado. Y cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando Cristo venga, la condición de los que están en la iglesia, ¿cómo será? Presta bastante atención. Ahorita estoy hablando la primera parte, para aquellos que han aceptado a Jesús. Vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, para que veamos cómo es la condición de aquellos que han aceptado a Jesús. Capítulo 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice la palabra de Dios, presta bastante atención. Capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Quiere decir que van a haber personas que han aceptado a Jesús, pero unas que van a ser justas y unas que van a ser injustas. Unas que están a favor de Dios y unas que han tenido un destino triste. Porque los que han aceptado a Jesús, no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos de los que han aceptado a Jesús, apreciado amigo, apreciada amiga. Tú que me estás viendo, que eres miembro de iglesia, yo te digo hoy en el nombre de Jesús, y la Biblia lo dice así, el capítulo 22, versículo 11, que cuando Jesús salga del lugar santísimo, no todos los que están bautizados, que pertenecen a la iglesia, van a ser salvos. No todos. Por eso hoy es la oportunidad de que nosotros estemos a cuentas. Si eres parte de la iglesia, esté a cuenta con Jesús. Esa es la primera fase, el primer juicio. El segundo juicio es el juicio comprobatorio, es el juicio de comprobación. ¿Cuándo sucede ese juicio de comprobación? Apreciados amigos, cuando Jesús sale del lugar santísimo y esta tierra ya todos tienen su sentencia, su veredicto final. Ahora tú te preguntarás, ¿y dónde quedo yo que no acepté a Jesús? Espérate un momento, espérate un momento. El segundo grupo es el juicio de comprobación. Ese juicio de comprobación es donde se comienzan a comprobar, a corroborar la perdición de las personas que no aceptaron a Jesús. El juicio de comprobación es para las personas que no aceptaron a Jesús. Los que no aceptaron a Jesús también están siendo juzgados, pero como un juicio de comprobación. ¿Y cómo es eso? O sea que en ese momento se va a comprobar si yo soy salvo o no soy salvo. No. El juicio de comprobación no es para ver si este es salvo o no es salvo. El juicio de comprobación es ¿para qué? Para que las personas que son salvas y estén con Jesús vean y puedan observar que Dios es justo y por qué esta persona está siendo perdida. ¿Por qué esta persona va a estar para muerte eterna? Para comprobar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a asumir que yo soy salvo, ¿sí? Yo ahorita estoy siendo investigado y gracias a Dios que me he confesado y siempre le digo a Dios todo lo que hago, me arrepiento, trato de cambiar y Jesús me lleva con Él. Me lleva con Él. ¿Sí? Yo soy parte de los que dentro del primer juicio investigador, vida eterna, me voy con Él. Voy al cielo con muchas personas más. Durante 1000 años, dice la Biblia. Ahorita vamos a leer dónde dice 1000 años. Me voy al cielo durante 1000 años. En esos 1000 años se va a desarrollar el juicio de comprobación. En esos 1000 años yo voy a estar ahí observando
el juicio de Dios. Y yo le voy a decir, Señor Jesús, ¿qué pasó? Mi hermana o mi vecino, vamos a poner un ejemplo, mi vecino también iba a la iglesia, yo lo veía que salía siempre, era un vecino muy hacía lo güey, y pero ¿por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué él se ha perdido? Entonces allí Dios me va a decir, ese vecino que tú decías que es así, un ejemplo, mira Abraham, aquí está. ¿Cómo era él? ¿Qué hacía él? Él hacía cosas, hacía fraudes. Míralo. Ah, verdad. Entonces se está comprobando ante todos los salvos, se comprueba que Dios es justo. Que Dios es justo porque no está sentenciando de manera arbitraria. Y él va a decir, mira, no decidió por mí, tuvo cuántas oportunidades. Mira, acá lo llamaron, aquí recibió el mensaje de Dios, no recibió y de pronto hizo esto y nunca quiso, se burló, pensó que era algo bueno, pues más adelante, y de pronto le sorprendió la muerte. Pero él tuvo oportunidad y no quiso. Pero era bueno, Señor Jesús. Sí, pero mira lo que estaba haciendo. Entonces, en esta segunda fase, sucede para quienes, para las personas que no aceptaron a Jesús. Ahora sí, esa segunda fase dura 1000 años, donde Jesucristo nos va a comprobar a los salvos el destino de los perdidos. Yo quiero abrirte la Biblia para que tú veas que eso es cierto. Vamos a abrir ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20. El capítulo 20, el versículo 4. Observa bien. Voy a leerlo despacio para que veas que eso es cierto, que durante 1000 años estaremos en el cielo juzgando a los impíos, a los que no aceptaron a Jesús. Vamos a juzgarlos, vamos a formar parte nosotros, si somos salvos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Ojo, pestaña y ceja, oídos bien abiertos. Versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Se sentaron los que tienen facultad de juzgar, o sea, los salvos, que se sentarán junto con Jesús en su trono. ¿Para qué? Porque tienen facultad de juzgar, dice la palabra de Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que murieron en favor de Jesús, los que lo decapitaron por decir yo creo en Jesús. Esteban, Pablo, Pedro, todos los que murieron en favor de Jesús, todos los mártires que murieron perseguidos, matados por aceptar a Jesús, todos ellos estarán allí también. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron las marcas en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes estarán juzgando en el cielo? Aquellos que murieron en el nombre de Cristo Jesús, aquellos que aceptaron el nombre de Jesús, aquellos que no aceptaron la marca de la bestia, aquellos que no aceptaron la señal de la bestia. ¿Y quién es la señal de la bestia? Aquellos que aceptaron ¿a quién? A Satanás. Por eso la Biblia dice, los que no habían adorado a la bestia, los que no adoran a la bestia, esos van a estar 1000 años. ¿Y qué significa adorar a la bestia? Estar en favor de Satanás. ¿Qué significa estar en favor de Satanás? No aceptar a Jesús. No hay término medio. No, que yo no estoy en ningún lado, pero yo soy bueno. No. La Biblia no habla de término medio. La Biblia habla de aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús. Yo no te puedo mentir. Porque la Biblia es clara y enfática. Para mí sería fácil mentirte, decirte, bueno, tú eres una buena persona, sí, tranquilo, mamá, tú vas a ir al cielo. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña de que quienes serán juzgados ahorita son los que aceptan a Jesús. Y la segunda fase, que es el juicio de comprobación, es para comprobar que ya está perdida. No es para ver si es salva. Y el tercer juicio, apreciado amigo, es el juicio ejecutivo. ¿Y qué es el juicio ejecutivo? Es la sentencia después del milenio, de haber comprobado en el cielo quiénes se han perdido. Viene el juicio ejecutivo. La destrucción de todos los pecadores
encabezado por Satanás. Todos. Vamos a ver en qué parte de la Biblia está eso. También está en el capítulo 20. Ahí mismo, en ese capítulo, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Presta bastante atención. La tercera fase, el juicio ejecutivo, donde se ejecuta ahora sí la sentencia de muerte para los que no aceptaron a Jesús. El capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. Voy a leer. Presta bastante atención. Cuando los 1000 años se cumplan, ya te expliqué los 1000 años para qué, para comprobar que las personas fueron perdidas, ¿sí? Y fue justo su perdición. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Te acuerdas que había un macho cabrío que estaba suelto? Se le soltaba. Ahí está, Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos contra la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, de los salvos. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los consumió. No está hablando del infierno ni nada de eso. La Biblia no enseña del infierno. Así que no existe infierno. Simplemente es destrucción del pecado. Y la Biblia enseña que va a recrear esta tierra. Ahora que sabes de las 3 fases del juicio. El juicio investigador para aquel que acepta a Jesús. Y hoy, diariamente, tiene su intercesor, tiene su abogado. Le dice, esto hice mal, borrón y cuenta nueva. El juicio comprobatorio es para los que no aceptaron a Jesús. No para tener una oportunidad, a ver si se me comprueba o no. Sino para comprobar ante los santos, ante los salvos, que fue justa la perdición de muchas personas. Eso se va a dar en el milenio. Y la tercera es el juicio ejecutivo, que es para exterminar el pecado. Yo te hago una pregunta. ¿En cuál de los 3 juicios quieres estar? ¿En el juicio investigador? ¿En el juicio comprobatorio? ¿O en el juicio ejecutivo? Hay una respuesta. El juicio ejecutivo es la mayor esperanza. Pero para formar parte del juicio investigador, apreciado amigo, ¿cuál es la condición para formar parte del juicio investigador? ¿Quiénes son investigados, hemos dicho? ¿Quiénes forman parte? Los que aceptan a Jesús. Los que aceptan a Jesús forman parte del juicio investigador. Los que no aceptan a Jesús, juicio comprobatorio y finalmente juicio ejecutivo. Por eso hoy tenemos que aceptar a Jesús. ¿Para qué? Para formar parte del juicio investigador. Y en ese juicio investigador no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. Ayer hemos aprendido que Jesucristo es nuestro abogado. No hay nada que temer. La mejor opción que ofrece la Biblia y que enseña es formar parte del juicio investigador. Y yo quiero animarte que formes parte de ese juicio investigador. Que hoy tomes la decisión de aceptar a Jesús como tu único Salvador. No hay otro que pueda aceptar. No hay otro que pueda salvar. Solamente tú y yo tenemos en nuestras manos para tomar la decisión. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres perderte? La carta está sobre tu mesa. Tú decides. Yo no puedo decidir por ti. La mejor decisión es formar parte del juicio investigador. Porque en el juicio investigador tenemos un abogado, Cristo Jesús. Ese abogado que murió en la cruz. Ese abogado que resucitó. Por eso yo quiero hacerte un llamado hoy. Pero antes de hacerte el llamado, quiero leer el último versículo. El último versículo para que tú decidas en favor de Jesús. Sí, el Espíritu de Dios te está llamando. Jesús no quiere que te pierdas. Jesús quiere salvarte, apreciado amigo.
Esta programación no está hecha por una persona. Esta programación Jesús está dirigiéndola. Si yo estoy hablando es porque Jesús me está utilizando. Yo no soy nada, yo soy un simple pecador. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida, no hay nada bueno. Pero Jesucristo nos da valor. Nos hace nuevas criaturas cuando lo aceptamos. No quisiera ser una nueva criatura, nacer en Cristo Jesús, formar parte del juicio investigador y que tengas un abogado maravilloso, un abogado que no cobra, un abogado que es gratuito, un abogado que está esperando simplemente que digas, sí, yo quiero que tú seas mi abogado, yo quiero que me defiendas, yo quiero que intercedas por mí. Quiero leer la última cita de parte de Cristo Jesús. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 4. Es un versículo muy hermoso. Vamos a abrir el libro de Hechos 4, 7. Dice la palabra de Dios. Hechos 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Cómo dice? En ningún otro hay salvación. No hay en ningún otro salvación. Presta bastante atención. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a nosotros, en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente hay un solo nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo hoy nos hace el llamado para tener vida eterna. Tú quieres formar parte de aquellos que sean salvos. Tú quieres ser salvo. Yo te hago una pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? Yo te hablo con la verdad. ¿Quieres tener vida eterna o quieres tener muerte eterna? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te quedas callado? Tú tienes la respuesta. Yo ya tengo mi respuesta. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, acepta la salvación de Él. No desperdicies la oportunidad que Jesús hizo en esa cruz. ¿Cuánto dura la Semana Santa? 2 días, 3 días. Y después vamos a regresar a nuestra vida, a la de antes, igual. ¿De qué sirvió la Semana Santa? Solamente días de reflexión. No, apreciado amigo. La Semana Santa no es 1 o 2 días. La Semana Santa es Jesús. La Semana Santa es aceptar a Jesús. Decirle, Señor Jesús, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero aceptarte como único en mi vida. Tú que estás allí, Manuel, yo quiero hacerte un llamado a ti. Puedo verte a los ojos. Tú puedes verme. Manuel, tú quisieras aceptar a Jesús. Si tu respuesta es sí, manda un like. Coloca ahí un like. Y yo entenderé que tú quieres aceptar a Jesús. ¿Cuánto tiempo quieres esperar, Manuel? Está pasando el tiempo. Jesucristo está por venir. Y te digo con tu nombre, ¿por qué? Porque aprecio tu amistad, Manuel. Sé lo valioso que eres para Jesús. Al igual que los que me están viendo en esta transmisión, todos son valiosos para Jesús. ¿Por qué no mandas ese like diciendo que aceptas a Jesús? A veces mandamos like a cualquier cosa. Ahí está. Bien, eso es la respuesta en favor de Jesús. Así es, prima. Gracias por dar ese like aceptando a Jesús. Eso es lo más importante. Aceptar a Jesús hoy. Es importante aceptar a Jesús porque este mundo se va a acabar. Este mundo se va a acabar y todo terminará. Y la sentencia estará dada. Y va a ser muy triste ver a muchas personas que se pierdan, ¿sabes? Porque es difícil aceptar a Jesús. Porque es difícil decirle, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi abogado. Yo quiero orar por ti. Hoy es nuestro último día. Y tú que estás ahí detrás de la pantalla,
Ponte de pie como símbolo de aceptar a Jesús. Y si tu deseo también es comenzar a aceptar a Jesús, comenzar a conocerlo, no te preocupes, el Espíritu de Dios te va a seguir buscando. Yo quiero orar por ti para terminar con esto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos regalas. No es fácil, Padre, aceptar tu llamado. No es fácil. Lo he vivido también, Padre, no es fácil. Pero muchos de tus hijos que están viendo esta programación, tal vez el día de hoy no se han animado a tomar la decisión en favor de ti. Trabaja en sus corazones, Padre. Llegará el día en que ellos tomen su decisión. El fruto cae cuando está maduro. Madura el corazón con tu Santo Espíritu de cada una de las personas. Y bendice a aquellas personas que han decidido hoy aceptar a Jesús como su Salvador. Sigue acompañándolos, Padre. Sigue guiándolos en su camino. Sigue iluminando sus familias. Y que este tiempo que queda para poder seguir avanzando y conocerte más a ti. Y yo sé que usted, Padre, todavía no viene a esta tierra porque hay muchos que necesitan aceptarlo. Gracias, Padre, por todavía no venir. Porque hay muchas decisiones que quedan en el aire. Y queremos que esas personas también acepten tu llamado. Que acepten que usted sea su abogado. Bendice, Padre, a cada una de las personas que están viendo la transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero agradecerte porque has tomado la mejor decisión, ¿sabes? Has tomado la mejor decisión. No sientas vergüenza por tu decisión. Jesucristo hoy ha visto tu corazón. Jesucristo hoy te dice, estarás conmigo en el paraíso. Sí, eso es la promesa de Jesús. Pero para que esa promesa sea una realidad, tú tienes que aceptarlo. Dios te bendiga y un feliz día. Maranata, Cristo viene, prepárate. Dios te bendiga.